Bienvenidos a este lanzamiento informal de este Foro Internacional de Caricatura y Humor Gráfico especialmente. Aquí en la cuota internacional, gracias a Diego Gofel, que desde Buenos Aires nos está dando este placer de tenerlo nuevamente. Gracias, Diego, nos ha aguantado en Facebook, en Instagram. Bienvenido. Por todos los medios. No, al contrario, muchas gracias a ustedes una vez más. El placer es mío. Aquí estamos. Bienvenido, Jucalito. No lo había presentado porque usted siempre lo presenta de primeras y esta vez le tocó de segundas. Espero que no haya inconveniente. Cualquier cosita me pasa memorando. Todo tranquilo. Lo arreglamos. Buenas noches para todos. Gracias por conectarse con nosotros. Bienvenidos todos los que nos están siguiendo, los que nos están acompañando. Un saludo muy especial a un caricaturista panameño, Hilde Sucre. Exacto, ¿cierto? Hilde. Saludos, Hilde. Saludos, Hilde. Aquí los mensajes. También tenemos a nuestro otro jurado, que es Andrés González Goa. ¿Qué más? ¿Cómo va, Govita? ¿Qué tal, bien, Bogotá? muchachos. Bien, muy bien. Hoy hizo un día primaveral, la verdad. Y estuvo bastante bien la cosa. Entonces, hoy se trasegó por la ciudad en Transmilenio. Entonces, la cosa estuvo bien, digamos. Estuvo bastante bien el clima y digamos que le ha bajado bastante la lluvia. Y entonces, estamos listos, contentos y esperando, pues, que sea del agrado de nosotros 5 la conversación, y bienvenido el que vaya entrando también, por supuesto. Y saludos Bien, a todos. Importante, desde Pereira nos acompaña Nelson Zuluaga, director de Cómics Sin Fronteras, que está de plácemes la otra semana, ya alcanza la mayoría de edad del evento. Bienvenido, Nelson. Muchas gracias, Camilo. Saludo a todos los que están ahí en este momento en vivo. Saludo a Diego en Argentina, Goa y en Bogotá, y a Juca en Medellín, y como no Adriana en Mosquera. Y bueno, al Diego. Y bueno, Vamos, gracias por la invitación. Y bueno, felicitaciones, muchachos, por el evento nuevamente. Sabemos lo que ha sido el nacimiento del evento y el trasegar de todos estos años y la pasión que le han inyectado al festival y bueno, ya 7 años, ¿no? Séptima versión. Así es. Y se ha notado la evolución, se ha notado como todo ese amor que le ponen al festival, y felicitaciones porque sabemos lo difícil que es hacer un festival y organizar y todo el asunto. Y bueno, y con una calidad de jurados increíble, entonces felicitaciones. Saludo a Freddy Leal, el jurado también, que nos acompañará desde Cali, pero desafortunadamente no se puede conectar hoy. A Carlos Cardona y a María Gracia Cuaranta en Italia, que ha sido una persona súper amable, demostrando su profesionalismo, y que queremos tratar el humor en sí, esa energía, ese pequeño néctar del cual bebemos a la hora de dibujar, y que de alguna manera nos lo encontramos en el camino y se manifestó en el dibujo. Sería muy interesante conocer sus experiencias, sus vivencias al respecto. Entonces, no sé, tal vez una buena pregunta para iniciar es: ¿el humor nace o se hace? Y ahí les dejo mientras que comienzo a compartir esto en redes, y los micrófonos son de ustedes. ¿Puedo empezar? Pero, ojo, vea, el que se demore mucho, le echo alcohol en los ojos. El humor, hay que diferenciar el humor de la risa, primero que todo, ¿no? Digamos que la risa puede tener otro tipo de implicaciones diferentes al humor. El humor no necesariamente desencadena en la risa, ¿no? El humor casi siempre tenemos la idea que su consecuencia inmediata es la risa, pero el humor tiene una cantidad de matices. De hecho, hay muy pocos escritos sobre la risa en general y sobre el humor. Aristóteles hizo un escrito que es interesantísimo, que se llama La Poética Aristotélica, que es como alguno de los pocos libros que abordan realmente el tema de alguna manera muy, no sucinta, sino de una manera, pues, obviamente filosófica. Y luego el Tratado de la Risa de
de Henry Bergson, que fue un premio Nobel, y es un libro que habla sobre la risa y la consecuencia de la risa frente a una cantidad de eventos. Los humanos casi siempre tenemos la relación de la risa porque nuestro referente somos nosotros mismos. Cuando este libro de Bergson habla mucho sobre la risa en el sentido en que nosotros siempre hacemos la comparación de la risa cuando nos reímos, por ejemplo, de algún animal o de algún objeto. Siempre tenemos como antecedente y obviamente como comparación a nosotros mismos. O sea, humanizamos la risa en los animales. Cuando nos reímos de un animal es porque tiene algún parecido a alguna persona, como hablábamos ahorita, el perro con el bigote, entonces tiene semejanza humana. Y digamos que la risa también es una cosa asociativa, ¿no? En una época la risa era prácticamente proscrita porque se sentía que quienes no estaban inmersos en un corro de alguna conversación o algo, la gente que no estaba metida en ese corro y que llegaba en un momento en que todo el mundo se estaba riendo, se sentía completamente disociada de ese grupo, pues, que estaba de alguna forma contextualizados con esa risa. Entonces la risa también había sido proscrita, inclusive en algunas culturas, porque se sentía que era algo, si no ofensivo, era algo que era muy chocante para muchas personas. Entonces, ya abordando ya el tema del humor, el humor tiene una cantidad de matices muy culturales, ¿no? Yo creo que el humor tiene mucho que ver con la cultura, indudablemente con el contexto sociológico, el país, por supuesto el idioma. Entonces, yo creo que el humor mudo, por ejemplo, sí comunica, pero dependiendo también mucho de la cultura. Cuando uno va a hacer un chiste mudo, por decirlo así, o un humor gráfico mudo, uno tiene que estar pensando mucho a quién va dirigido y que haya elementos por lo menos muy, digamos, muy arquetípicos para que la gente logre ubicarse. Entonces, hay lo que hablamos la vez pasada con Diego, hay momentos en los que uno necesita de imágenes que son muy alegóricas a determinadas situaciones. Por ejemplo, el náufrago en una época era, digamos, el mendigo que se cuadraba con un sombrero. El otro clásico era el banquero. El banquero, por supuesto. Había libros enteros, pues, que abordaban los temas de las diferencias sociales, ¿no? Del tipo que estaba sentado en su pedestal, en su gran silla, y toda esta cantidad de elementos, hablando específicamente del humor gráfico, son los que nutren ese imaginario popular para ubicar a la gente y lograrla contextualizar en un espacio y en un tiempo, digamos. Culturalmente, digamos que si hablamos del humor, por ejemplo, digamos chino, o el humor árabe o el humor musulmán, tienen otro tipo de elementos, pues, que congruen dentro de su cultura, que muchas veces son demasiado locales y que no nos permiten disfrutarlos como son. Los franceses, digamos, el humor europeo en general, el humor francés, el humor italiano tiende a ser muy fuerte, ¿sí? Porque, digamos, de alguna manera... ¿Fuerte en qué sentido? Fuerte en el sentido en que... Crudo, pero para nosotros, que estamos en una cultura mucho más cerrada, por decirlo así. Estamos en una cultura y eso, que las redes sociales se han abierto y todo el cuento, pero nosotros indudablemente, hablando del contexto colombiano, sobre todo porque los argentinos tienen pues un excelente humor, y es un humor también muy fuerte, si se quiere. Uno, por ejemplo, escucha, para hablar de un tema específico, no sé, Peter Capusotto, o lo que hacía Marcelo Tinelli en Telefe con el programa de Videomatch, donde habían bromas, digamos, fuertes, que para nosotros pueden ser fuertes, culturalmente trascienden en el sentido en que para muchas personas pueden ser chocantes culturalmente, pero indudablemente comunican una cantidad de situaciones que para nosotros pueden ser realmente, si no absurdas, que no se harían en el contexto colombiano. Aunque nos hemos abierto mucho más, en eso seguimos siendo muchísimo más conservadores, yo me he dado cuenta. No somos tan... seguimos siendo muy clericales, digamos, en el humor. Hay muchos temas que no se tocan, como de la religión, como inclusive, por supuesto, hoy día por la corrección política nos ha cerrado un poco el espectro culturalmente.
la corrección política nos ha evitado hacer chistes como los que se hacían antes, que eran unos chistes, digamos, ustedes no se acuerdan de los chistes de las personas que estaban mutiladas de la cintura para abajo, que fueron muy comunes en una época, los que andaban en carritos. En los carritos, sí. Y aquí nos deja un mensaje Hilde Sucre, dice, el humor gráfico francés es fuerte, ¿no? O sea, él también apoya... Digamos, digamos, es fuerte para nosotros, pues, culturalmente para nosotros, pero en Francia es normal, es un humor que se da de una manera natural, como el humor italiano, que es más blasfemo, digamos. Se utilizan mucho más las figuras clericales o las figuras que son prácticamente intocables o que serían intocables dentro de nuestro contexto. La iglesia, Jesucristo, Mahoma, Buda, Shiva, bueno, toda esa cantidad de dioses, pues, que a veces pueden estar inmersos en situaciones muy graciosas, pero que para otras culturas es realmente casi que pues, ofensivo, digamos. Pero el humor siempre va a tocar algo, alguna fibra, porque eso es inevitable, y la interpretación de cada quien, pues, es subjetiva, porque uno puede hacer una idea y enviarla, publicarla, y después de un tiempo alguien le comenta a uno, oiga, pues usted ¿por qué hizo esto? Y la interpretación es completamente diferente de lo que uno quería comunicar. Entonces, muchas veces es difícil lograr buscar elementos que conecten a todo el mundo. Uno, como dibujante, siempre recurre a lo arquetípico, a los clichés, a lo que ya está de alguna manera desmenuzado dentro de la cultura en general, para que la gente logre entender el chiste, si es que lo hay. Cuando el humor es reflexivo, tiene otro tipo de implicaciones mucho más profundas y requiere, digamos, una forma mucho más... otro ejercicio mental para entenderlo. Es diferente porque depende a quién va dirigido. Por ejemplo, el humor requiere, digamos, esa frase común de que se escucha un sonido increíble allá al fondo. Es como el Pepe Grillo. Un Pepe Grillo que está hablando en esperanto. Mira, pensé que el humor universal, digamos, el humor que uno trata de que pueda llegar a una amplia gama de personas o a un público variado, es el más difícil, porque, bueno, como bien decía Goba, hay códigos que son muy de un lugar, muy de una región o muy de un país, y para que algo se entienda en distintas culturas, claro, empieza, digamos, a aparecer los estereotipos, ¿no? Lo simbólico, lo que es intrínseco del ser humano, las cosas que nos tocan a todos. Como tema o como temática, yo creo que es jugoso ese humor, buscar en esos temas, hacer humor con esos temas, pero al mismo tiempo es complicado porque, digamos, el receptor es muy heterogéneo, entonces el mensaje es más difícil de elaborar para que sea exitoso. Pero bueno, yo creo que los humoristas, ayer hablábamos, en la charla del otro día hablábamos un poco de eso, creo que tenemos una mirada particular del mundo, de la vida, ¿no es cierto? Sí. El sentido del humor. El sentido del humor es algo que de alguna manera creo que es lo que intentamos diseminar, ¿no? Que la gente pueda tomarse las cosas con determinado sentido del humor, tomárselas con una filosofía particular, que el humor permite, digamos, ver la vida que ya de por sí es bastante complicada, ¿no? Que para todos, a través del humor, creo yo que se puede encontrar una manera de vivir la vida de una forma especial, digamos, y elaborar algunas situaciones y que nos duelan un poquito menos, que la vida se haga un poco más linda de vivir. Creo que esa es un poco diría, la función del humor o la esencia del humor. Como un oasis. Algo así. Sí. Jucalito, que nos quería comentar algo al respecto.
Claro, como para seguir redondeando mucho Y en después el vamos tema, con Nelson, ¿les parece? tocando el tema, Perfecto. claro, perfecto. No, es que llego tarde a todo. Sí, Perdón, con respecto al humor, pues grande claro, Fontana Rosa. El máximo. claro que sí. Hay unos códigos, como Goba lo decía culturalmente, y Goffel también, pues, lo tocaba anteriormente. Los caricaturistas tenemos una responsabilidad social, ¿cierto? Es un medio para comunicarnos, para criticar, para aportar, pero principalmente, pues, para expresarnos. Eh, Quisiera comentar un poco el episodio incómodo que sucedió Sí, con Charlie Hebdo, ¿cierto? con Charlie Hebdo, Hablando ¿sí? con Charlie Hebdo, claro, Sí, sí, con sí, ya, respecto, ya es que se escucha con un respecto poquito. a la interpretación que le daba a los dioses, en que los musulmanes, pues, obviamente estaban muy ofendidos por, obviamente, yo considero que son escenas muy grotescas en esas interpretaciones gráficas. Entonces, pues nosotros tratamos en lo posible de no ofender, de que, de que nuestra profesión sea vista de una manera pues más alegre, reflexiva, por supuesto humorística, pero no tocando esos límites como lo hicieron eh, aquellos personajes y las consecuencias que todo eso pues obviamente conllevó, ¿cierto? Entonces considero que el oficio de nosotros culturalmente con el humor sigue siendo una de las herramientas pues más positivas, considero yo. Vivimos en Colombia, todos sabemos la problemática que hay aquí. Eh, para Goffel que vive en Argentina, este es el país del Sagrado Corazón. Aquí pasan unas cosas impresionantes y seguimos con fe que todo va a cambiar al día siguiente. Esa es nuestra Aquí, perspectiva. Entonces, sí, considero que el humor gráfico y el humor escrito y también el humor verbal, porque tenemos también un programa clásico que lleva un montón de años con nosotros, en donde cada semana trata como de cambiar ese entorno pesado, de esa cotidianidad tan congestionante, a veces pues asfixiante, y que con el humor cada semana pues trata de cambiar ese panorama, ¿cierto? Entonces, somos una tierra de humoristas, principalmente en ujú, Antioquia, pues yo considero que es la cuna del humor, ¿cierto? En muchas En cosas sí. cuanto, Antioquia tiene una tradición, sobre todo el humor repentista y el humor vernáculo, que digamos que el humor vernáculo antioqueño ha hecho escuela en todo el país. De hecho yo admiraba mucho al santuarino, ¿cómo se, ¿cuál es el gentilicio de los nacidos en santuario? no sé, pero ya sé, Montecristo. Sí, exacto. sí, es de santuario, Para mí Montecristo fue, digamos, de alguna manera, y la Nena Jiménez, bueno, la Nena Jiménez creo que era de Manizales, pero el humor antioqueño y el humor paisa en general ha tenido un ingrediente de repentismo que indudablemente le ha aportado muchísimo al humor vernáculo, al humor, sí, al humor popular, por decirlo de alguna manera, que ha conectado a Sí, una cantidad de generaciones a través del tiempo, indudablemente. Sí, claro pero que sí, hagamos, vamos, Entonces, perdón que sí. les diga una cosita. Muchachos, es que tenemos una pregunta, pero también tengo a Nelson esperando ahí y no quiero que se me aburra nuestro invitado. Entonces, ¿les parece No, si coloco nuevamente la pregunta? ¿Piensan, si es de Hilde, que nos recuerden que si no contestamos no nos invitan a Panamá? pero ¿cuál es la pregunta, Ya un Camilo? momento que me equivoqué de comentario. Dice, ¿es más difícil hacer humor en estos tiempos? Esa es la pregunta y voy a abrirle aquí el Con micrófono Nelson. para con Nelson a ver si quiere unirse a esta pregunta o si tiene algo más para aportar a la charla. Él, Ay, aprovechando su experiencia que hubo, me acuerdo que antes había la convocatoria estaba abierta y llegaba mucho trabajo, ¿no? Bueno, no, sobre el humor, pues obviamente es como de esas cosas que yo creo que hacen como este mundo soportable, ¿no? Digamos que sin humor muchísimas cosas serían mucho más serias de lo que a veces son, o se les da la importancia que a veces no se les debe dar como a ciertas cosas. El humor creo que también desmitifica un poco lo que hablaba Hugo ahorita un poquito con el tema religioso, que hablaban también con el tema político, ¿no? El tema del poder. De hecho, la caricatura, digamos que se empieza a hacer fuerte justo en esos cambios de las monarquías
donde ya se empieza a burlar uno no, pues, las personas de esa época se empezaban a burlar precisamente. Uno como humano, digamos. Es mi reencarnación de por allá. Entonces, digamos que la gente se burlaba de eso y empezaba a perder el miedo. Yo siento que el humor es perder el miedo en cierta forma, y el miedo es como el polo opuesto al humor, ¿cierto? El miedo es eso que contrae, eso que te limita, ¿no? Que te pone como un velo y como que te pone unas cadenas, mientras que el humor te libera. Cuando te ríes, o sea, los problemas que tengas vuelan, o sea, te vuelve como la mente en blanco, y la risa es una vaina que incluso por ahí he leído como algunos estudios como de la risoterapia, ¿no? Hablaban por ahí digamos, alternativamente un poco hablando como también como eh, temas de salud, en temas de psicología, en muchos temas de salud mental, como la risa puede ser como una especie de liberación, ¿cierto? Yo creo que en cierta forma el humor es eso, es como esa parte que no es tan seria, pero que a la vez diría que es muy seria, porque sí es algo que sí ayuda, digamos que realmente como digamos, en esos tiempos de estrés, en esos tiempos de rutinas, eh, cambiar un poco el humor, ¿cierto? Cambiar un poco el sentido, cambiar un poco las situaciones sobre todo. También he dicho que, por ejemplo, a Colombia lo salva el humor. O sea, un país como el nuestro con tanta violencia de años, o sea, es que estamos hablando de muchas décadas y de una violencia muy, muy cruenta, y una violencia que pues uno se pone a leer. Hace un tiempo estaba haciendo un cómic, bueno, está haciendo un cómic con trejos de Colombia como en el futuro, y nos trasladamos un poquito como al pasado, como a indagar un poquito sobre la historia de Colombia, y encuentro unas violencias, uff, o sea, que te apagan y te ponen como en lo más bajo, y uno dice, pero ¿cómo un país sobrevive todo este tiempo a esas cosas tan brutales? Y uno empieza como a analizar, y es el humor. ¿Me entiendes? Aquí, por ejemplo, hablábamos alguna vez con los amigos cuando se lesionó Falcao para un mundial de Rusia, si mal no recuerdo, y hablábamos de eso, decíamos, donde se lesiona Messi para un mundial y creo que hay luto nacional. O sea, hay luto nacional. Y aquí se lesionó Falcao y a los 5 minutos estaba el meme que estaba esperando ahí en no sé qué compañía, en qué PS el turno para después del mundial le tocaba la terapia a Falcao. O sea, cosas de ese tipo que son importantes para mucha gente, y que en Colombia se desmitifica también mucho esa vaina, desde la violencia también, muchas cosas que son muy sangrientas y muy crueles. El humor permite también como percibirlas desde otra forma, más reflexiva, y como con cierto matiz también, que ayuda un poco como a sobrellevar esas cargas tan tremendas. Y con la pregunta que decía Hilde, que preguntaba Hilde ahorita ahí, si es más fácil hacer humor hoy, pues no sé, yo creo que los tiempos cambian, ¿cierto? Cada tiempo tiene como sus métodos, cada tiempo tiene como sus lineamientos, y diría que sí tenemos como más herramientas a nivel de comunicación, pero siento que cada época tiene como sus propios momentos, ¿no? No es lo mismo hacer humor ahora que no sé, cuando estaban la violencia política, o que cuando estaban los nazis invadiendo Europa, o qué sé yo, cuando estaban cayendo el muro de Berlín. O sea, cada época tiene como ciertos códigos, y de acuerdo a esos códigos, pues creo que eso también como que permite cierta libertad para hacer el humor. ¿Alguien para complementar la pregunta de Hilde? La respuesta a la pregunta. Sí, yo quisiera aportar algo y redondear, si me lo permiten. Yo considero como caricaturista y humorista gráfico que estos tiempos son mucho más fáciles para, para ser tratados. Anteriormente había mucho límite, mucha restricción. Ahora pues el mundo ya está muy abierto, la gente está más despierta, analizan, comprenden más las cosas, y pues nosotros tratamos unas realidades actuales, entonces pues son más que masticables. Entonces yo considero que estos tiempos facilitan mucho más por la expresión,
y por la libertad que hay, teniendo pues ciertos límites, pues por supuesto. Gobita creo que nos quería comentar. Yo quería decir, estoy de acuerdo con Júcalo totalmente. Digamos que siempre ha habido tiempos muy complejos pues, para hacer humor, sobre todo las épocas de la violencia. Me imagino que también en Argentina, por supuesto, en la época de la dictadura, pues creo que el humor, la música, el arte, esa expresión casi que renacentista que se dio en la Argentina en esa época, no solamente le aportó a la Argentina, sino a gran parte de Latinoamérica y a nosotros. También nos alimentó muchísimo toda esa cantidad de respuesta del arte frente a las situaciones más complejas, más difíciles, porque creo que el humor indudablemente, parte de una expresión artística, porque obviamente comunica, va relatando los tiempos, va haciendo la cronología de lo que nos va sucediendo. Entonces tenemos realmente un compromiso con lo que está pasando, con lo que está pasando en el país, con lo que está pasando en el mundo, con lo que nos está pasando como sociedad. Creo que muchas sociedades, y pongo ejemplo la Argentina porque está aquí Diego, y porque además me he nutrido mucho en muchísimas cosas. Yo creo que nosotros como humoristas nos hemos nutrido de grandes dibujantes de la época, ¿no? La revista Tía Hortensia, Oski, bueno, todos estos dibujantes de otrora argentinos que aportaron tanto y nos dieron tanto y digamos que marcaron un listón frente a cómo reaccionar frente a esas decisiones políticas que le afectan a toda una sociedad y que nos han venido, digamos, culturalmente afectando como sociedad, afectando como país, hablando del caso nuestro local colombiano. Y por supuesto, pues este país ha estado tan inmerso en la violencia que hubo una época que se llamó la época de la violencia. Yo digo que la época de la violencia sigue y sigue y sigue y sigue. Lo más triste es que no pasa nada y digamos que... Pasa de todo, pero no pasa nada. Pasa todo y creo que el compromiso desde los espacios en los que estemos es ir contando lo que está sucediendo, ir relatando, siendo de alguna forma unos historiadores con rigor, por supuesto, pero con el ingrediente maravilloso. No, inclusive a veces el humor es muy difícil abordarlo cuando suceden cosas tan trágicas. Simplemente uno deja una idea reflexiva para que la gente se ponga un poco a pensar qué es lo que está pasando y qué nos está pasando como sociedad para que reflexionemos un poco. Yo sé que es demasiado ambicioso pensar tan a largo plazo, pensar en que va a existir algún tipo no sé, de reacción frente a eso, pero por lo menos el compromiso personal frente al país y frente a lo que sucede es intentar por lo menos decir a la gente que pese a que suceden cosas muy complejas, muy difíciles, tenemos que cambiar como sociedad, que la violencia no puede ser la respuesta, que la agresión hacia el otro no puede ser la respuesta. Y hablando específicamente del tema de Charlie Hebdo, por más ofensiva que han sido las ideas, no dejan de ser unas caricaturas, no dejan de ser unas imágenes que si alguien lo llevan al extremo de la violencia, pues digamos la persona que está mal es el que mata por un chiste gráfico, es el que asesina a alguien porque hizo una caricatura, es el que va con unos rifles a masacrar una cantidad de caricaturistas que están sentados y que realmente su única arma es un lápiz y por más trascendencia que se le pueda dar no puede llegar a un evento tan trágico como el que pasó en Charlie Hebdo. Y culturalmente, por supuesto, los franceses son así, es realmente, yo hoy estaba, por ejemplo, yo juego ajedrez como en un grupo que tengo ahí de ajedrez y él estaba jugando con un francés y el tipo me insultó y me insultó y me insultó. Y también depende cómo uno reaccione frente al insulto, ¿sí? Si por eso se quitó el bigote, para que no lo reconocieran. No, porque los partidos de ajedrez son realmente anónimos, digamos, ¿no? Pero hay un chat y parte de la estrategia, como lo que sucedió con el partido de Colombia frente a quién fue, creo que fue frente a Argentina. Donde puso pesado estaba no, pero es que son recursos que se utilizan del lenguaje y recursos a los que realmente no hay que ser reactivos. A eso me refiero. Uno debe ser mucho más inteligente frente a ese tipo. No puede uno reaccionar los humanos somos muy reactivos realmente, claro, ¿no? Cuando uno evita la reactividad, uno está llevando el control de la situación, ¿me entiendes? El que está desbordado es el otro. Cuando alguien se desborda, y yo terminé ganando la partida, por ejemplo, el otro estaba embebido insultándome y yo estaba jugando ajedrez, no fui reactivo a su insulto.
Entonces, a eso me refiero con la caricatura. La caricatura muchas veces, casi siempre genera reacciones completamente, digamos, muy viscerales o muy sanguíneas, y esas reacciones sanguíneas se deben entender como una respuesta muy primitiva frente a un hecho que puede ser casi que irrelevante, ¿me entienden? O sea, no va a pasar nada, o sea, no hay que llevar una cosa a una situación que no lo amerita, ¿me entiendes? Ya Por si ahí te dicen van a agredir que físicamente o a hacer algo, pues uno se defiende, es diferente. Pero generalmente las palabras, las imágenes, le damos demasiada relevancia. El humor tiene una cantidad de matices. La gente a veces insulta con una doble intención. No es algo personal, no es que esa persona me esté odiando porque sí, como las peleas de tráfico. Cuando una persona se baja del carro a agarrar al otro, resulta que el que se bajó a pelear era un tipo que venía peleando con la mujer, el chino se le rajó en el colegio, no tiene trabajo. Hay una cantidad digamos, de situaciones que hacen que se reaccione de una manera agresiva y muy primitiva. Entonces hay que salirnos mucho de lo primitivo, de las reacciones primitivas. Hay que utilizar más el intelecto frente a esas situaciones. Eso es y el humor convoca muchas veces a eso, y la gente es reactiva frente al humor. Yo a veces leo unos insultos que me ponen que son terribles. O sea, yo dejé de ver hace mucho tiempo Twitter y los comentarios que me ponen porque son insultos, agresiones, insultos. Y hace mucho tiempo ya puse, digamos, ya saqué callo. Entonces, uno va aprendiendo con el tiempo a ser menos reactivo y más reflexivo. eso que dicen por ahí de que las palabras uno les da la importancia realmente a ellas, ¿no? Depende de lo que le digan como tal y usted cómo lo quiere entender. Las palabras son palabras, ¿me entiendes? Las palabras pueden ir con la intención de ofenderte, con una intención, pero son palabras. Le damos los humanos verbalizamos todo, y nuestro mundo se volvió demasiado verbal, y digamos que no es para tanto, digamos, o sea, como que le damos mucha importancia a cosas que realmente son en serio relevantes, ¿no? Nos dejamos llevar de una manera muy, con lo que les digo, muy instintiva frente a... Y el problema, Goba, también está en la interpretación que se le da a las palabras, ¿no es cierto? Por supuesto. Para dónde claro. se lleva algo que se termina transformando en una cosa violenta, y en realidad, digamos, el objetivo, justamente lo que estamos hablando acá, ¿no? Que el objetivo del humor es todo lo contrario, es poder expresar alguna idea desde un punto de vista que transmita lo contrario a la violencia o al odio. El humor, que es lo que es justamente opuesto al odio y a la violencia, es lo que el ser humano tiene como característica intrínseca, es el único ser vivo que puede reír y reírse de sí mismo. Totalmente de acuerdo. Exacto. Y de esa manera, yo recién cuando hablabas de la experiencia acá en Argentina durante la dictadura militar, recordaba, hay una revista que fue muy importante acá en esa época, que es la revista Humor. No sé si la quieren nombrar o la conocen. Claro, muy conocida, sí. La revista Humor, lo que logró en esa época, creo yo que debería figurar en libros de historia. Fue una cosa maravillosa. Yo era un poco chico en esa época y me hubiese encantado ser colaborador y dibujar en esa revista. Claro. No me dio la edad, digamos, pero fui lector en esa época, ya leía, y fue también una de mis puertas al humor gráfico, y guardo varias y cada tanto las leo, y creo que fue una experiencia maravillosa, porque desde el humor... Paturucito. Hay un montón, pero yo quería puntualizar sobre esta porque, hablando de esto puntual que estamos hablando, que es, digamos, la violencia y la represión y la censura, bueno, todo lo que se vivió acá con la experiencia del proceso militar, la revista Humor fue un bastión realmente de lucha contra esa dictadura, en el sentido de que le opuso
le opuso a la violencia, le opuso el pensamiento, le opuso el humor, la ironía, y de una manera tan inteligente que pudo sortear el obstáculo, digamos, de la censura porque había muchas cosas que los militares no las entendían. En Argentina pasó eso. Pasó eso. Yo creo que en todo lado pasa eso. Es que fue así, estimuló la creatividad. Digamos, la censura estimuló la creatividad. Eso sucedió. Porque sucedió no solo en el humor, también en el arte, en la música. Las letras de rock de los músicos de esa época hacían una gambeta maradoniana para que los tipos de las botas no puedan entender cuál era el verdadero mensaje libertario, digamos, de libertad, toda una serie de cuestiones con respecto a lo que estaba pasando en el país. Y bueno, volviendo al humor, por eso quería puntualizar en esta revista Humor, donde pasaron cantidad de dibujantes muy buenos. Y a mí, personalmente, digamos, me quedó como una situación paradigmática, en donde, digamos, mi conclusión es un poco, tiene que ver mucho con lo que estamos redondeando, ¿no? Las ideas que estamos volcando acá, creo que estamos todos bastante de acuerdo. Que el humor puede ser realmente una herramienta para diseminar una forma de vivir mejor, digamos, ¿no? Porque el humor, en alguna medida, también lo que hace es poner en evidencia un montón de cuestiones, digamos, de lo absurdo de ciertas conductas humanas, ¿no? Eso también es el humor. Saca flote. Una denuncia, claro. Sí. Pero de una manera elegante, de una manera que hace que el que lo ve realmente lo pueda absorber. Eso es lo genial que tiene el humor. Creo yo, ¿no? No es una publicidad o algo panfletario. El humor tiene esa cosa de sí, no que a todos nos llega, porque nos toca alguna fibra. Cuando se vuelve panfletario, abandona muchísimas cosas, ¿no? Deja de ser el humor por el humor, deja de ser muchas cosas, ¿no? Lo panfletario. Que eso era lo que decíamos la vez pasada, Gobita, que nosotros queremos hablar especialmente y darle a entender a la gente cómo nosotros estamos haciendo un ejercicio del humor, por brindarle una alegría o una nueva visión a temas tan crudos como lo puede ser una ocupación militar, una situación económica, una pandemia. Es que el año pasado estamos en este momento sorteando una situación muy difícil y creo que esa fue una gran ventaja de los concursos. Nosotros nos volamos como de la realidad diciendo que qué pasaría si ya no, después de la pandemia, qué era, ¿no? Y vimos un montón de ideas como la de Diego, que precisamente, mire, volvemos a recordar, le decimos a Diego mientras que se conectan otra vez nuestros amigos, cuando yo le presenté la carpeta a Goba porque teníamos unos inconvenientes de internet. Cuando apenas se vio la imagen en la pantalla, sí, no, increíble. La reacción de él fue una conexión total. O sea, es que me impactó, digamos, indudablemente, Diego es, pues, la heredad, su herencia, pues, lo que ha heredado de la cultura argentina se le nota mucho en su forma de hacer humor, ¿no? El humor sí tiene ese ingrediente del que uno se ha nutrido, digamos. Es difícil darse uno cuenta o coincidir con los demás, pues porque no nos pusimos nunca de acuerdo, pero cuando obviamente vi la caricatura, yo me exploté de la risa. O sea, fue una reacción inmediata. Creo que yo no podía la risa. O sea, dije, no, esta es de esas caricaturas que le logran conectar a uno con la risa, porque uno se siente, yo totalmente identificado con la situación, ¿no? Gordo. Claro. Es que nos pasó todo.
Nos pasó a todos los que estuvimos encerrados y no teníamos otra cosa que comer. Pero la verdad es que es muy raro que uno pueda lograr eso. Son casos muy especiales. No, es muy difícil, y no es en absoluto la mayoría de las veces. No. Pasa algunas. Son pequeñas epifanías que uno logra tener en momentos en los que se conecta realmente también en los que uno es muy honesto con la situación, en los que uno logra transmitir con honestidad una situación que nos puede suceder a todos, pero que de alguna forma uno cuando las dibuja, uno se siente totalmente identificado con la situación. Hay veces que cuando uno siente lo que llamamos genero empatía, digamos. Sí. ¿Sí? La empatía es fundamental porque nos conecta directamente con el otro, nos pone en el pellejo del otro que somos nosotros mismos. Y esa caricatura tuya tiene ese ingrediente maravilloso que creo que es un aporte también a lo social, es un aporte también a conectarnos como sociedad. El humor logra ese tipo de situaciones en las que uno se siente identificado y siente empatía por el hombre que está comiendo en su casa encerrado y cuando va a salir, cuando puede salir a algo, pues no puede porque está completamente, digamos, atrapado por su soledad, por su encierro, por su casa, por miles de situaciones. Y entonces uno siente empatía con el personaje, es más, se siente uno totalmente identificado. Y hablando del humor, de pronto Diego se vio esa película, que fue una película que para mí fue maravillosa, pues que me gustó mucho, que fue Tango Feroz, no solamente por la banda sonora y por todo, sino que es muy como los muchachos de la época reaccionaban frente a la dictadura y cómo se seguía produciendo música, se seguía produciendo arte, seguía existiendo toda una movida alrededor de, y yo creo que cuando suceden cosas así tan duras es cuando más hay que reaccionar a partir del arte. Así es. Y ahí es cuando uno se pregunta realmente quién fue el que terminó ganando, ¿no? Porque vuelvo también a lo que pasó con lo tremendo, lo de la situación en Francia. Lamentable, triste, durísimo, doloroso. Pero, digamos, en algún sentido uno podría pensar que quién terminó ganando, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo hace poco estuvo circulando un video de una serie española que se llamaba El Ministerio del Tiempo. No sé si la vieron o la oyeron nombrar. No. Sí, y había un momento... ¿Sí? ¿La tenés ahí? ¿La pudiste ver? ¿Viste algún pedacito? No la he visto, pero curiosamente un contacto de Argentina que es guionista la recomendaba mucho. Es una escena que a mí me llegó y no la vi entera porque aparte la sacaron del aire. No sé bien, hubo alguna historia ahí. Pero una escena particular me gustó muchísimo y la vi el otro día. Los tipos como que podían viajar en el tiempo y modificar algunas situaciones de la historia, ¿no? Entonces, uno de esos personajes contacta con Federico García Lorca. Como que viajan al presente y... en la época de Franco. Y Federico ve cómo su poema es universal, es consumido por la gente, es cantado. Y entonces el dilema era que el tipo le podía volverlo al pasado y modificar la historia y que no lo maten. Sí. Y entonces Federico, cuando descubre que en la actualidad su poesía es universal, él dice, no, pero entonces gané yo. Dejemos las cosas como están. Me pareció maravilloso. Claro. Ese apunte narrativo genera una reflexión precisamente de esa tragedia que en su momento fue haber visto esas mentes acabadas y silenciadas por el régimen. Y hablando del trabajo de Diego, ¿por qué no traemos a colación? Porque no se nos puede perder esa charla, esa mini charla que entablaron con Nelson sobre el dibujo del pirata, porque volviendo al tema del humor por el humor, que la verdad decían ahorita que el dibujo con el que ganó Diego, en que el tipo iba a salir de la casa y no podía,
se generaba cierta empatía. ¿Pasará lo mismo con el ejemplo que ustedes nos daban? Si nos lo pueden compartir entre los dos, lo que estaban discutiendo tras cámaras. Uy, cámaras. No creo, porque ese personaje es más para contraidentificarse. Bueno, pero contémosle un poco, si quiere Nelson, con eso para también escucharlo, lo que usted le decía. Es fabulosa, es una caricatura. Estoy de acuerdo con Goa cuando dice que pues Diego tiene como esa escuela del humor argentino, ¿no? Recordemos que Argentina es, siempre que veo las charlas, siempre hablamos de las tres industrias que son pues, Japón, Estados Unidos y Francia, y cuando hablamos de las escuelas yo siempre incorporo la escuela argentina, además de la japonesa, la estadounidense, la francesa, la franco-belga. Yo siempre les digo a los chicos, la escuela argentina, porque Argentina es una potencia en historieta y en humor gráfico, en caricatura, ¿cierto? Digamos que logran adaptar algunos elementos foráneos, pero alcanzan a hacer una receta muy local y a meter unos ingredientes fabulosos que, digamos que a nivel gráfico, en cierta forma sí toman como esa inspiración de afuera, pero logran mezclarla de una forma magistral y de sacar unas cosas y unos personajes increíbles. Entonces ahorita, pues, hablando con Diego, ahí fuera de cámaras, decíamos que pues le felicitaba por su trabajo, que es un trabajo muy bueno, lo recomiendo para que busquen Diego Goffel Caricaturas, y bueno, ahí está una cantidad de trabajos increíbles, y me gustó mucho una de un pirata, se las describo, pues es un pirata que está en un cuarto que es dorado, un cuarto dorado amarillo, porque refleja mucho oro, tiene, mejor dicho, muchas objetos valiosos, ¿no? Jarrones, tesoros, ¿Dónde la está viendo? A ver si la puedo compartir. No sé, voy a mirar si la puedes compartir ahí. Y el pirata dice, avaricia, puede ser, pero a mí no me falta nada. Y el pirata está muchito, levanta un ojo, levanta una pierna, levanta un brazo. O sea que hay una o sea, es increíble, porque tiene un significado muy, muy profundo. O sea, es algo muy, muy genial en eso, de que es algo sencillo, pero logra transmitir alrededor de todo eso una cantidad, o sea, tiene una lectura desde varios puntos de vista. O sea, hay una sublectura dentro del mismo dibujo y dentro del planteamiento del chiste. Exactamente, sí, entonces me parece una caricatura fenomenal que podríamos sacar como muchísimas lecturas, como les decía ahorita, desde el individuo, el típico pirata que uno conoce, ¿cierto? Que sí tiene esas falencias, le falta obviamente que sus ojos, las batallas, ¿no? El cliché, ¿no? El cliché del personaje. El cliché del personaje, ¿cierto? Que hablaban ahorita un poquito de los estereotipos, ¿cierto? Exactamente. Y logra ponerlo en este contexto donde está ya también, que es como cuando el personaje logra todo, o sea, lo tiene ahí, que era por eso perdió sus partes del cuerpo, por lograr esas cosas, y está ahí encerrado en un cuarto lleno de riquezas, pero finalmente para él no le falta nada, pero obviamente le faltan muchas cosas. Y uno puede hacer una metáfora ahí, un paralelo, esto con pueblos o con naciones, ¿cierto? Con estados que en cierta forma pueden estar o sociedades que están así como en este momento, donde creen tenerlo todo y que no les falta nada y les falta mucho, y obviamente les falta lo más importante. Caricatura magistral. Diego, felicidades, que a mí me gustó. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Yo lo que les decía, porque eso surgió, creo, cuando hablaban de si el humor nace o se hace, creo que apareció a partir de eso, ¿no? Lo del dibujo. Es que en ese caso eso me surgió pensando en una persona, y usé la figura del pirata como metáfora. Digamos, usé esa imagen como metáfora. Estaba como muy enojado yo con esa persona. Y por eso le decía antes a Goba que no creo que se identifique con eso, porque ese era un mal tipo. Para mí era un tipo como para contraidentificarse, no para identificarse.
Claro, pero date cuenta que el humor lo convertiste en humor. ¿Mm? Claro, pero claro. Uno digamos, se puede identificar con el personaje o con el mensaje. En este caso, tal vez es más para identificarse con el mensaje que con el personaje en sí, que al contrario, es un ser despreciable. Realmente. Hay 2 apuntes. Tenemos un comentario en el chat y Júcalo nos quería decir algo, entonces Jucalito, dele primero y ya coloco el mensaje aquí de Carry. Claro que sí, perfectamente. Iba precisamente para eso, Milo. Aprovechar una pregunta muy interesante que nos hace nuestro amigo Carry de Perú y que sería bueno, muy positivo abordarla. Que si vemos el trabajo de Picasso deformando las figuras, ¿crees que existen fronteras entre el arte y la caricatura? Muchachos, ¿qué opinan? Esa se la dejo a los caricaturistas. ¿Cómo es la cosa? Si hablamos del trabajo de Picasso, deformando las figuras, ¿crees que? Pues digamos que... Un saludo a Carry. Saludos, Carry querido. Carrycito, hombre. A ver cuando viajamos a Perú también. Oye, sí. Qué delicia Perú, es una delicia. Un saludo también a Carry. Ya entra el tour. Esa es una, digamos que la caricatura, hay una cosa que me parece de muchos artistas, no de todos, que cuando se acercan a la caricatura, montan como todo un tinglado de que nos están haciendo un favor y que prácticamente están experimentando en el mundo de la caricatura y que es prácticamente, es como un ejercicio para muchos artistas, ni siquiera es algo realmente relevante para ellos, para muchos. Yo creo que en el caso especial de Pablo Picasso, pues hay todo un proceso, ¿no? Hay un proceso donde él pasa por la época rosa, por la época azul, y donde a muchos caricaturistas nos pasa también que pasamos de lo exageradamente figurativo a lo abstracto, ¿no? Yo siento que Leal. Yo creo que hay un proceso que es lo figurativo de ir a trabajar, digamos, de ir a dibujar en la mesa, aprender anatomía de la forma clásica, pues, con desnudos, como nos tocó a muchos en la universidad, tener desnudo todo el tiempo, aprender ilustración de animales, ilustración de objetos y, por supuesto, anatomía. Y algunos se dedican a ser dibujantes clásicos o pintores, y otros, digamos, en el proceso pues, del dibujo figurativo, vamos llegando a la abstracción a través de un proceso. Yo creo que todo tiene procesos. La cercanía del arte con la caricatura, pues digamos, pues van de la mano, pero por supuesto que van de la mano en muchos de los casos. O sea, uno ve que muchos dibujantes, o muchos artistas ni siquiera son dibujantes, simplemente trabajan, por ejemplo, el expresionismo abstracto o una cantidad de corrientes artísticas que no tienen mucho que ver con el dibujo, sino con la expresión. La pregunta no sé en qué sentido va, en el sentido en que, digamos, el proceso de la caricatura tiene todo para llegar a la abstracción hay que digamos... Y a la síntesis, ¿no? A la abstracción y a la síntesis. Sí. Picasso dijo una vez, creo, algo así como... a mí me costó toda la vida aprender a dibujar como niño. Aprender a dibujar como un niño. Y esa frase es maravillosa porque, es muy bueno. Digamos, es todo el proceso de lo que vos estás contando, Boba, de llegar a poder tener un nivel de abstracción y de síntesis y un lenguaje gráfico particular, ¿no? Tan particular y tan personal como el de Picasso, pero que puede poner... En pocos elementos, algo que a uno le costó todo un proceso, digamos, de elaboración, llegar a construir. Y bueno, pienso que en la caricatura fisionómica hay mucho de eso, ¿no? De poder conceptualizar y poder sintetizar, sacar los rasgos más característicos que es lo que tiene el cubismo, ¿no? Que muestra lo que hace, lo que constituye una figura, digamos, lo que hace que algo sea eso y no otra cosa. Su estructura. Los rasgos, exacto, los rasgos característicos, y bueno, la caricatura creo que se trata de eso.
Sí. Nelson nos quiere decir algo. Sí, digamos ahí con la pregunta un poco sobre la caricatura y el arte, pues comparto aquí como digamos, tres cosas pues puntuales que yo siento que no hay como una frontera, que son como parte de un mismo todo, ¿cierto? Pues lo primero es que la caricatura pues, realmente se origina, digamos que en su sentido moderno, que fue en el siglo XVI en Italia, ¿cierto? Con estos talleres donde los estudiantes o los que estudiaban arte, obviamente, ahí como que se divertían haciéndole retratos a la gente o entre ellos mismos se bataneaban ahí como exagerando los rasgos, ¿cierto? O sea, una forma ahí como Al profe. Dibujemos al profe. Dibujemos al profe. ¿Quién dibujó al profe? Sí, exactamente. Entonces, como que exagerarlos y en cierta forma deformarlos y reírse de eso y hace parte precisamente de la misma formación artística. O sea, si alguien no tenía conocimientos de anatomía, pues difícilmente podría exagerar esta linda nariz, ¿cierto? O la cumbamba, o el cabello, o la, no sé. Vea, dio en el punto. Exactamente. Entonces, primero eso, como que está muy ligada a la caricatura, nace precisamente en los talleres de arte y en las cátedras de arte, de dibujo académico y de la anatomía como tal, ¿cierto? Y cuando uno hace caricatura, lo que decía Diego, se está simplificando, se está partiendo de un conocimiento y volviéndolo más sencillo, que es lo difícil. Alguien dice, pues lo más difícil es hacer cosas sencillas, ¿cierto? Y para usted sintetizar algo, así sea una idea, así sea una frase o algo, usted tiene que conocer el todo. Entonces, muchos caricaturistas sé que hacen por lo menos estudios también de dibujo académico, ¿cierto? O por lo menos están pendientes y están conociendo un poco también o consumiendo, digamos, pinturas clásicas, ¿cierto? Obviamente, y eso va para todo, la luz y la sombra, para la perspectiva, para el dibujo de objetos, lo que sí hago ahorita, el dibujo de paisaje, todo eso finalmente lo que haces para caricaturizar es simplemente cambiar el estilo, pero tienes que tener como esos conocimientos. Segunda cosa que digo, pues que creo que no hay una frontera, recuerdo mucho el maestro Eduardo Villasís, un gran amigo que le mandamos un gran abrazo. Ecuatoriano. Está Ecuador. Genio. Vamos a Ecuador también. Claro. Vamos para Ecuador. Del maestro Villasís. Maestro Villasís es un genio, es una persona, es un pintor excelente y también hace caricatura. Y recuerdo mucho unas clases de él que decía, para mí no existe diferencia entre un Caravaggio y un Mortadelo y Filemón, ¿cierto? O sea, parecía, está todo ahí dentro del arte, son estilos y son tiempos y son técnicas y formas, pero finalmente todo sale ahí como una forma de expresión a partir de lo plástico y a partir del dibujo, que es como el elemento base, como la esencia, ¿cierto? El conector. Y por último, como decía también por ahí, no recuerdo si fue de campo, alguna vez escuché eso, que tenemos el más grande caricaturista en Colombia, que es Fernando Botero. Sí, totalmente de acuerdo. Ese es Fernando Botero. Claro, claro que sí, claro. Se nos va a ofender el maestro. No, no creo. No, Para nada, para nada. Él no se ofende. Él le encanta la caricatura. A Fernando Botero le encanta la caricatura. Y puedes ver la influencia de la caricatura dentro de la obra del maestro Botero. Sí. Y como ven muchos pintores también, uno siente, obviamente lo que dicen las preguntas en Picasso, o sea, también se siente como esa forma de la simplificación, que es básicamente lo de la caricatura, simplificar y exagerar también a la vez. Qué buen comentario, José Campo. Buenísimo. No, bueno. Claro, y además que aquí... No recuerdo, me pareció escucharse la música. Eso no fue como cuando fue el evento por allá en Río Negro de casualidad, o eso, porque ellos tuvieron también el otro, bueno, no me acuerdo dónde es, pero sí bueno, cuéntale a Diego, porque Diego no está contextualizado mientras voy por agua. No, pues, sí, José Campo es el director de Cali Comics, un festival de caricatura y humor gráfico y de historietas también, aprovechando que hoy 4 de septiembre es día de la historieta argentina, ¿no? Entonces, sí, se me había olvidado darles ese detallito puntual. Entonces, felicitaciones, Diego. ¿Cómo? Felicitaciones. Bueno, gracias, sí, hoy se festeja el día de la... Perdón, ahí interrumpo, ahora que mencionabas Camilo de Cartón Rendón,
que es el festival que se hace en Río Negro, Antioquia, que lo hace Fernando Pica, ya hace más de 20 años, y es que ese festival se hace en homenaje a Ricardo Rendón Bravo, que es el más grande caricaturista que ha dado Colombia. Recordemos entonces que el maestro Rendón también era además de ser un gran caricaturista, también tenía obras en acuarelas, dibujos artísticos, paisajes, tenía una gran, incluso es como el pionero del diseño gráfico en Colombia con su diseño del logotipo de piel roja. ¿Cierto? Estamos hablando de los años 30, del diseño gráfico no era una materia aquí o una carrera como tal, y él logra plasmar ese logotipo de una forma magistral. Entonces estamos viendo un personaje, un caricaturista que también pinta académicamente, pero también logra estar como en varios estilos y en varias técnicas, que creo que eso también hace mucha falta que las escuelas metan de todo un poco, o sea, que los chicos aprendan a dibujar de todo, que hoy en día todo es como muy segmentado, ¿cierto? Entonces, solo diseñas autos, o solo dibujo rostros, o solo dibujo desnudos, o solo dibujo, qué sé yo, caricatura. Pero voy a ver los más grandes maestros dibujaban de todo. O sea, usted se ponía el que dibujaba a Tarzán y hacía caricatura, y hacía pintura artística, y hacía historieta, o qué sé yo, al maestro Hal Foster, o a esos, bueno, tanta gente que está incluida dentro del mundo de la caricatura, la historieta, eran personas que dibujaban de todo, dibujo publicitario, caricatura, óleo, acrílico, bueno, una cantidad de cosas. Entonces sí creo que no hay como fronteras en ese aspecto, creo que es como más, las fronteras son como más, como todo, las fronteras son más humanas, ¿no? Realmente uno se las coloca. Uno se las coloca o son ahí como estereotipos que ponen, que posan, pero finalmente cuando empiezas como a mirarlo todo, desde un todo hace parte de eso.